Hola a todos, en este tutorial de Contabilidad ContaPlus les voy a explicar cómo se contabilizan las provisiones por actuaciones medioambientales y también les voy a explicar cómo se contabiliza el exceso de provisión. Como siempre, para hacer estos ejercicios lo primero que tenemos que hacer es elegir la empresa en la que vamos a trabajar, la empresa en la que vamos a hacer los asientos. Como siempre, tenemos que ir a Global, Selección de empresas. O la segunda opción sería ir a su icono, opciones de empresa, yo le doy clic para que se abra este listado de empresas que tenemos creadas. Y aquí, en este listado, elegiríamos la empresa en la que vamos a trabajar. En este caso yo voy a elegir ejercicio de previsiones SL, le doy doble clic y el ContaPlus selecciona esta empresa. Una vez que ya estamos en la empresa que necesitamos, vamos a hacer este ejercicio. El ejercicio es el siguiente. La empresa XXSL, con motivo de la incidencia de su actividad en el medio ambiente, ha contraído la obligación legal de reparar ciertos daños, previsiblemente causados por ellos, para dentro de 2 años. Bien, se supone que estamos en este ejercicio, se supone que estamos en el año 2018, por ejemplo. Y en la primera parte del ejercicio, el primer paso del ejercicio es que la previsión se estima en 65.000 euros, dotando la oportuna provisión. Bien, esto simplemente significa que esta empresa puede hacer algún daño medioambiental, algún daño medioambiental, y ya desde ahora, desde esta fecha en la que adquiere el contrato, esa empresa sabe que en el futuro va a tener que pagar por ciertos daños medioambientales. Entonces, desde ahora mismo, la empresa tiene que asumir unos gastos, tiene que prever unos gastos que tiene que contabilizar en su contabilidad. Bien. Entonces, la previsión, en este caso, la previsión se estima en 65.000 euros, dotando la oportuna previsión. Y este es el primer paso que tenemos que hacer. Para eso, como siempre, podemos ir a Financiera, opciones de diario, gestión de asientos, o directamente nos venimos a su icono, asientos, le doy clic, y se abriría la ventana, la pantalla para poder contabilizar esos asientos. En este caso, bueno, la fecha, ya cada uno elige la fecha que le corresponde. Yo voy a dejar esa fecha por defecto porque he creado la empresa en este año y solo puedo poner fechas del año 2018. Bien, entonces, como siempre, aquí cada uno debe elegir la fecha que necesita. Y vamos a contabilizar esa provisión. Enter, enter, enter. Y le doy a la tecla más del teclado numérico para que se abra esta línea y poder contabilizar el asiento. En este caso es un gasto. Bueno, la subcuenta que voy a utilizar es la subcuenta 622. Le doy a la tecla más del teclado numérico. Como siempre se abre la búsqueda incremental y elegiríamos la subcuenta que necesitamos. En este caso yo he creado esta subcuenta. Gastos, sería la 622.2, gastos de reparaciones y conservación. Le doy doble clic. Aquí el concepto ponemos provisiones, provisión medioambiental, por ejemplo. Y este gasto, ¿dónde tiene que ir? ¿En el debe o tiene que ir en el haber? Como siempre, los gastos, o como casi siempre, los gastos van en el debe. ¿Y por qué? Porque todo lo que entra en mi empresa va en el debe, y que entra en mi empresa los bienes, los gastos y las compras. Por lo tanto, este gasto para la empresa tiene que ir en el debe, que serían 65.000 euros. Bien, simplemente ahora ya le damos a Enter, 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 Enter. Y el ContaPlus abre la siguiente línea y prácticamente nos cuadra el asiento. Y nos pone esa misma cantidad en el haber. En este caso, la subcuenta que necesitamos es la 145. Le doy a la tecla más del teclado numérico.
se abre la búsqueda incremental y elegimos la subcuenta que necesitamos, que es esta, que hay que crearla, que es provisión por actuaciones medioambientales. Le doy doble clic, le doy a Enter para que copie el concepto anterior, y esa provisión, esa subcuenta ahora, en este caso para este asiento, ¿dónde va? ¿En el debe o en el haber? En este caso va en el haber. ¿Por qué? Porque las provisiones son deudas futuras, son deudas. Y las deudas cuando nacen en el haber. Por eso se contabiliza en el haber. En este caso, para este asiento ya en concreto, para contabilizar esas provisiones, esta provisión ahora mismo se contabiliza en el haber, porque es una deuda que nace y las deudas cuando nacen en el haber. Bien, entonces le damos a Enter, 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 Enter. Y así tendríamos contabilizado esa provisión medioambiental que, como sabemos, la empresa debería contabilizar este gasto futuro porque así lo exige el principio de prudencia de la contabilidad, que hay que introducir, digamos, hay que tener en la contabilidad los gastos futuros que tiene la empresa. No así los beneficios, que los beneficios solo salen o solo los vemos cuando hacemos el cierre contable, cuando hacemos el balance final, y no se puede poner ningún beneficio futuro, no se puede contabilizar ningún beneficio futuro, pero sí nos obligan a contabilizar un gasto futuro, que en este caso, para este ejercicio, sería este gasto medioambiental y se contabilizaría de esta manera. Como veis, todas las previsiones que hemos visto antes en los otros tutoriales también se contabilizan de la misma manera. Y así se contabilizaría esta primera parte del ejercicio. Bien, la segunda parte, el segundo paso del ejercicio sería: en el año 2019, por ejemplo, se estima un exceso de provisión de 15.000 euros y se estiman gastos financieros de 400 euros. Bien, entonces sería aquí, bueno, este es simplemente el asiento en el que quería centrarme más que nada, porque los otros son todos iguales, como ya acabáis de ver. Y este asiento creo que no lo había hecho antes en ningún otro tutorial, que era el que os quería presentar, el que quería que vierais. El exceso de provisión. Bueno, vamos a, aquí como dice el ejercicio, vamos a contabilizar un exceso de provisión. ¿Por qué? Porque como ya dije en los otros tutoriales, las provisiones pues son estimaciones que hacemos de un gasto futuro que vamos a tener. Lo podemos calcular y que quede con exactitud, pero si no, simplemente hacemos una estimación de lo que creemos que vamos a gastar, y a veces pues obviamente nos pasamos un poco, y ese exceso habría que quitarlo. Y en este caso, por ejemplo, pues nos hemos dado cuenta que nos hemos pasado en 15.000 euros, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se contabiliza ese exceso de provisión? De la siguiente manera. Como siempre sabéis que este ejercicio, o sea, este asiento, una vez que se ha hecho, pues normalmente venimos aquí a grabar asiento y seguiríamos trabajando en otras facturas, otros asientos que tenga la empresa. En este caso, como siempre, normalmente yo lo suelo dejar todo en la misma pantalla para que podáis ver los cruces que hay que hacer si es necesario, ¿vale? Entonces, en este caso, voy a venir aquí a este icono, añadir partida, y para que se me abra esta línea y poder contabilizar este asiento. El exceso de provisión se contabiliza de la siguiente manera. Su cuenta 145, le doy a la tecla más del teclado numérico. En esta búsqueda incremental elegimos, obviamente, la subcuenta que necesitamos, que era esta. Doble clic y aquí podemos poner exceso de provisión. Bien, ahora este exceso de provisión, ¿dónde va? ¿En el debe o en el haber?
El exceso de provisión, bueno, para esta subcuenta va en el debe. Le doy a Enter, 15.000 euros. Le doy a Enter, 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 Enter. Y se abre la otra línea. Pero ¿por qué va aquí? ¿Por qué va en el debe? Porque es una deuda que desaparece. Yo antes la tenía, si nos fijamos aquí, yo la tenía como una deuda que nace, porque era supuestamente una deuda que iba a pagar en el futuro. Pero yo me di cuenta que era demasiado, que había puesto de más, y esa deuda obviamente me tiene que desaparecer, la tengo que quitar, porque es una deuda que desaparece. Y por eso va en el debe. Y sabemos que nuestras deudas cuando desaparecen, desaparecen en el debe, porque es una deuda que va a desaparecer. ¿Vale? Por eso se tiene que contabilizar, en esta parte se tiene que contabilizar los 15.000 euros, o sea, esta subcuenta 145, ahora se contabiliza en el debe, porque es una deuda que va a desaparecer. Y las deudas cuando desaparecen, desaparecen en el debe. ¿Y cómo desaparece esa deuda? Desaparece porque le vamos a poner le vamos a poner un exceso de provisión. Ya nos hemos excedido estimando esa cantidad, estimando ese gasto futuro. ¿Y cómo se hace eso? Pues se utiliza la cuenta 795. Le doy a tecla más del teclado numérico. Aquí, por ejemplo, tendría que individualizar una subcuenta, ¿vale? Porque esto son las que hice en los otros ejercicios, los otros tutoriales, y voy a crear a través del asiento, en el mismo asiento, voy a crear una subcuenta específica para este caso. Entonces me vengo aquí, añadir, se me abre aquí el añadir su cuenta y podríamos poner 795 punto. Simplemente buscamos .6, por ejemplo, lo que sea. ¿Sabes? De esta manera ya individualizamos este exceso de provisión. Le podríamos poner .2, .3. Bueno, normalmente sería correlativo, pero en este caso pues me invento el .6, por ejemplo. Le doy a Enter y aquí podríamos poner exceso de provisión medioambiental. Le doy a aceptar. Aparece esta pantallita y le damos simplemente a aceptar. No se toca nada y le damos a aceptar. Y aquí se crearía la subcuenta que acabamos de ver. Se crearía aquí, ya estaría creada. Le doy doble clic y aquí ya le doy a Enter para que me copie el concepto anterior. Y ese exceso de provisión, ¿dónde va ahora? ¿En el debe o en el haber? Ese exceso de provisión ahora iría en el haber. ¿Vale? Le doy a Enter, Enter, Enter. ¿Y por qué va aquí? Porque es como un beneficio. ¿Vale? Ya sería como un beneficio de la empresa y los beneficios van en el haber. Por eso, esos 15.000 euros ahora se contabilizarían en el haber. Porque el beneficio, tenemos un beneficio porque habíamos calculado de más y ahora le vamos a quitar un poco. Entonces, eso es un beneficio para la empresa. Y los beneficios se contabilizan en el haber. Y si no, también otra muy sencilla, porque el debe tiene que ser igual al haber. Si aquí hay 15.000 euros, en el haber tiene que haber otros 15.000 euros. Pero lo más correcto es pensar que esta subcuenta ya es un beneficio para la empresa y los beneficios que tiene la empresa van en el haber. ¿Vale? Por eso se contabiliza, esa subcuenta ahora se contabiliza en el haber. Y así es como se contabiliza este paso, el exceso de provisión. ¿Vale? Que creo que era el último asiento, uno de los pocos asientos que ya me quedaban por ver dentro de lo que es o de lo que son las provisiones.